Latino-diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. En Chile se conmemora el 4 de septiembre como el Día Nacional del Orgullo por la Diversidad Sexual. En el resto del mundo, esta fecha cae el 28 de junio para recordar la revuelta de Stonewall de 1969 en Estados Unidos. Cómo los chilenos lograron establecer su propia efeméride. ¿Qué pasó un 4 de septiembre para que las organizaciones LGBT chilenas pudieran inscribirla en el imaginario de los colectivos sexodiversos? Para conocer sobre esto, conversamos con Alberto Roa, integrante del Movimiento de Liberación Homosexual de Chile. La entrevista se realizó para la edición 26 de Latino-Diversidad y se divulgó el 17 de octubre de 2014. A continuación, escucharás la entrevista completa. La conversa. En Chile tenemos que se conmemora el 4 de septiembre como el Día Nacional del Orgullo por la Diversidad Sexual. En el resto del mundo esta fecha cae el 28 de junio para recordar la revuelta de Stonewall. ¿Cómo los chilenos lograron establecer su propia efeméride? ¿Qué pasó un 4 de septiembre para que las organizaciones LGBT chilenas pudieran inscribirla en el imaginario de los colectivos sexodiversos? De esto nos hablará Alberto Roa. Él es nuestro invitado de esta noche y es integrante del Movimiento de la Liberación Homosexual de Chile. Alberto, bienvenido y gracias por estos minutos que nos estás ofreciendo. Buenas noches, un saludo a todos los amigos de Latino-Diversidad. Oye Alberto, cuéntanos, ¿qué pasó el 4 de septiembre de 1993 en la discoteca Divine de Valparaíso? Bueno, la discoteca Divine era una discoteca que tenía cerca de 8 años funcionando, en el año 93. En septiembre la discoteca celebraba su aniversario y era una discoteca muy concurrida por personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales, y esa noche cerca de las 3 de la mañana hubo un feroz incendio que destruyó completamente el recinto. Bueno, las personas que pudieron escapar fueron cerca de 76, pero 16 fallecieron, 16 personas murieron. Algunas de ellas murieron por asfixia, otras murieron al saltar del tercer piso arrancando del fuego, y en definitiva fue una catástrofe para el país, fue un luto nacional, acá se consideró un drama nacional. Acláranos también, Alberto, ¿cómo pudieron desempolvar este caso y lograr que se reabriera una década después? Fue un caso bastante complejo porque inicialmente lo que se pensaba y la hipótesis que habían vertido los propietarios de la discoteca era que esto había sido un incendio producto de un ataque homofóbico. Durante 10 años estuvo la sospecha de que efectivamente este era un ataque homofóbico. Y en ese contexto lo que hizo el juez lamentablemente fue cerrar el caso sin culpables, sin procesados, sin agotar todas las diligencias. Y lo que nosotros hicimos fue efectuar casi una labor de policía, es decir, fuimos a los cerros de Valparaíso, entrevistamos a personas, entrevistamos a testigos y logramos comprobar que no se habían agotado todas las diligencias. Por ejemplo, logramos dar en 5 minutos con el principal sospechoso de haber incendiado la discoteca. Y logramos dar con muchos testigos que la policía dijo que no podía ubicar. Y al demostrar que nosotros pudimos ubicarlos rápidamente, sin mayor dificultades, demostramos que no se habían agotado todas las diligencias. Y en ese contexto es que se reabre, con la demostración de que no se habían agotado todas las diligencias. Y una vez que se reabre el caso, bueno, se va descubriendo que no fue un atentado homofóbico, que había sido producto de este efecto eléctrico, donde los absolutos responsables eran los dueños de la discoteca, que habían levantado esta hipótesis del atentado homofóbico para liberarse de sus culpas. ¿Cómo lograron que el 4 de septiembre se convirtiera en una fecha con sentido para la comunidad LGBT chilena? Claro, sucede que si bien es cierto el incendio no se provocó por un atentado homofóbico, las investigaciones iniciales del caso estuvieron rodeadas de homofobia. Es decir, el juez estaba preocupado más de saber, que investigó el caso el juez, estaba más preocupado de saber quiénes eran o no eran homosexuales los que frecuentaban la discoteca. Muchas de las preguntas a los testigos sobrevivientes estaban centradas en saber si eran homosexuales, incluso hubo algunas denuncias de tortura de parte de la policía civil y de acoso físico y verbal a personas que eran identificadas como homosexuales. Eso es lo que logramos demostrar, que producto de la negligencia y de la homofobia de los jueces o de las policías de la época, no se llegó a la verdad. A una verdad que
hubiese terminado en sanciones, porque lamentablemente los dueños de la discoteca no recibieron ninguna sanción porque ya habían prescrito las penas. Entonces, considerando el elemento de que la justicia actuó mal, de que la policía actuó con homofobia, de que no se logró dar con la verdad a tiempo y en consecuencia no se permitió sancionar a los responsables, todo eso generaba un contexto de que se merecía considerar este día, el 4 de septiembre, como el Día de la Diversidad Sexual acá en Chile. También, Alberto, queremos preguntarte cuál fue la respuesta de la comunidad LGBT chilena cuando decidieron conmemorar la fecha del incendio de la discoteca Divine como una efeméride sexodiversa. Fue bastante... hubo mucha recepción positiva. La gente en realidad sentía, la población LGBTI sentía que había que hacer algo, que había que dar ese paso y se generó, yo diría, mucha solidaridad al momento de hacerlo. Te recuerdo que nosotros cuando lanzamos este día lo hicimos poniendo una placa recordando a las 16 víctimas en la afuera de la discoteca, que ahora es un lugar de venta de comida. Y ahí fue el alcalde de la época, la autoridad regional, fueron artistas, la diversidad sexual, Diana Gay del puerto, y hubo una muy buena y cálida recepción a esa idea, a un punto que esta fecha se sigue recordando todos los años en Valparaíso, recordándose a las víctimas de la discriminación en realidad, y también exigiéndose que los responsables alguna vez pidan perdón, porque hasta ahora los dueños de la discoteca jamás han pedido perdón ni han reconocido su responsabilidad en estos hechos. Otra pregunta, Alberto, ¿qué otras fechas LGBT han logrado recuperar en Chile? Son las fechas internacionales, las del 28 de junio, 17 de mayo, pero además nosotros agregamos para el 27 de marzo de cada año, hacemos una especie de romería en el centro de Santiago recordando el asesinato de Daniel Zamudio. Esa es una fecha nueva que se agregó producto del triste asesinato de Daniel en el año 2012 y que desde ahí ha ido convirtiendo el 27 de marzo como el día en que recordamos a los muertos por homofobia en Chile. Eso es una manifestación muy pequeñita, pero no por eso menos simbólica, donde participan familiares, amigos de personas que han sido asesinadas por su orientación sexual o identidad de género en Chile. Esa es como yo diría la segunda fecha chilena, ¿no? Y la del 4 de septiembre y 27 de marzo. Alberto, ¿por qué tú crees que es importante que las organizaciones LGBT latinoamericanas busquen fechas nacionales para conmemorarlas? Bueno, los movimientos sociales necesitan identidad, necesitan autorrepresentarse, y la autorrepresentación pasa necesariamente por tener identidad propia. Hay fechas que son internacionales, pero no tienen contenido ni tienen fuerza si es que a nivel nacional nosotros no levantamos nuestras propias luchas, nuestra propia realidad local. Si los organismos latinoamericanos, los movimientos latinoamericanos logramos comprender e internalizar que cada país es distinto y en consecuencia necesita movilizaciones distintas, fechas distintas, creo que eso se aceleraría aún más el debate por la lucha por la igualdad, porque eso genera más empatía local. En definitiva, lo que busca cada grupo latinoamericano en su respectivo país es cambiar su realidad local, y eso se hace a través de generar empatía con la realidad local, y por eso son importantes estas fechas. Y para terminar, Alberto, si la gente quiere conocer más sobre el incendio en la discoteca Divine o sobre el móvil, ¿cuáles son los puntos de contacto en sus redes sociales para que las personas que nos escuchan puedan enterarse más sobre este suceso? Ok, bueno, para las personas interesadas en conocer más sobre el incendio de la discoteca Divine, nuestro sitio web, móvil.cl, hay un estudio que se llama La Verdad sobre la discoteca Divine, donde se rompen todos los mitos y se llega a la verdad en muchos elementos del evento. Por ejemplo, se pensaban que eran 20 muertos, la verdad es que son 16. Mucha gente especuló, por ejemplo, que había gente famosa, en la discoteca no había nadie famoso, y lo que hace este estudio y que recomendamos leer es dar con la verdad y despejar todo mito sobre esta triste tragedia que le quitó la vida a 16 personas. Gracias, Alberto, por estos minutos que nos has dedicado en Latino-Diversidad. A nuestros oyentes conversamos con Alberto Roa, integrante del Movimiento de Liberación Homosexual de Chile. Con él hablábamos sobre el origen de la conmemoración del 4 de septiembre como el Día Chileno por la Diversidad Sexual.